Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 142 del curso de precálculo. Durante el estudio de las secciones cónicas, ¿verdad?, el círculo, la parábola, la elipse y la hipérbola, hicimos una transformación de los ejes de coordenadas con el propósito de simplificar la forma canónica o estándar de las ecuaciones de esas secciones cónicas, ¿verdad? Y lo que hacíamos era que trasladábamos, movíamos el sistema de coordenadas original XY a una nueva posición, de manera que el origen del sistema de coordenadas original coincidiera con un punto HK, así lo llamábamos, ¿verdad?, que no fuera el origen, en donde se localizaba o el centro de las secciones cónicas círculo, elipse o hipérbola, o el vértice de la sección cónica parábola, ¿se acuerdan? Y al hacer eso se simplificaba la forma canónica o estándar de la ecuación de nuestra sección cónica, y eso nos ayudaba a determinar el vértice o los vértices, el centro, los extremos de los ejes mayor o transversal o conjugado o mayor o menor, los focos, los extremos de los laterales rectos, etc. Nos facilitaba el determinar eso, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a hacer otro tipo de transformación de ejes de coordenadas. Dicho sea de paso, esa transformación donde hacíamos eso, de mover el sistema de coordenadas original a un nuevo origen, ¿verdad?, se llamaba una translación de ejes de coordenadas, o sencillamente de coordenadas o de ejes. Pues ahora vamos a estudiar otra transformación de coordenadas o de ejes de coordenadas, que vamos a llamar una rotación de ejes de coordenadas o de coordenadas, ¿verdad?, o sencillamente de ejes. En esa transformación, el origen se va a mantener fijo. O sea, yo no voy a mover el origen a ningún punto HK diferente del origen. Se va a mantener fijo, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es que voy a girar los ejes de coordenadas a través de un ángulo, ¿verdad? Manteniendo, más bien, que tiene a ese origen, que lo voy a mantener fijo, como su vértice. Pues miro aquí. Aquí tenemos el sistema de coordenadas XY original, ¿verdad? Que si yo voy a rotar esos ejes de coordenadas a través de un ángulo de medida Z, míralo aquí. Muevo el eje de X a través de un ángulo de medida Z, y también el eje de Y se moverá a lo largo de ese mismo ángulo de medida Z, ¿verdad? Y obtenemos, fíjense, este nuevo sistema de coordenadas que vamos a llamar el X', Y'. ¿Se fijan? Pues ahí tenemos, ¿verdad?, cómo hemos transformado el sistema de coordenadas original XY a este nuevo sistema de coordenadas X', Y', rotando el sistema original a través de un ángulo de medida Z, ¿verdad? Bien, pues vamos a considerar un punto P en ese plano. Fíjense que ese punto P en el sistema de coordenadas XY original tendría estas coordenadas que vamos a llamar XY, ¿verdad?, donde la X pues sería la abscisa, ¿verdad?, la distancia desde aquí hasta aquí, ¿verdad?, desde el origen del sistema de coordenadas XY original hasta este punto, ¿verdad?, que lo medimos aquí, y la Y pues sería esto, ¿verdad? Y fíjense que ese punto también tendría otras coordenadas que vamos a llamar X', Y' con respecto a este nuevo sistema de coordenadas X', Y' que hemos obtenido al yo rotar el sistema original XY a través de ese ángulo de medida Z, ¿verdad? Bueno, y fíjense cuáles serían esas coordenadas X', Y'. Pues fíjense que sería, ¿verdad?, esta distancia que hay desde ese punto hasta el eje de Y, que sería el X', esto que está aquí, desde aquí hasta aquí es el X', y esta distancia desde aquí hasta aquí sería el Y', ¿verdad? Esa medida de ese segmento paralelo al eje Y' nuevo que tenemos ahora, ¿verdad? Pues bien, aquí tenemos lo que es la X, lo que es la Y, lo que es la X' y lo que es la Y'. Bueno, pues vamos a ver qué sería esa X y esa X', esa Y y esa Y' con respecto a las coordenadas estas XY de ese punto P, con respecto al sistema de coordenadas original y con respecto al sistema de coordenadas nuevo. Pues mire, recuerde que cuando yo tenía un punto P en un sistema de coordenadas, ¿verdad?, y consideramos la distancia desde el origen de ese sistema de coordenadas hasta ese punto P, que lo llamábamos R, pues entonces la abscisa de ese punto, la X, ¿verdad?, S medida de OM, míralo aquí, X, la medida de OM, era la medida de esa R, de esa distancia desde el origen hasta el punto, que ahora se llama OP, ¿verdad?, OP, por el coseno del ángulo en posición normal que formaba ese segmento de medida R, que ahora se llama OP, con el eje positivo de X, que fíjese que en este caso, ¿verdad?, para esta X sería este ángulo que está aquí, Z más alfa. Ese es el ángulo en posición normal, Z más alfa, que forma ese segmento de medida que llamamos R, que ahora llamamos OP,
con respecto al eje de X original, ¿verdad? Así que fíjense que sería OP, repetimos la R, ¿verdad? Que ahora se llama OP, por el coseno de ese ángulo en posición normal que formaba el eje de X con ese segmento de medida OP o R, ¿verdad? Pero fíjense que ese ángulo MOP mide Z más alfa, ese ángulo completo que forma ese segmento de medida R, que ahora se llama OP, con el eje positivo de X, es Z más alfa, ¿lo ves? Así que sería por el coseno de Z más alfa. O sea que aquí estamos multiplicando OP, la medida de ese segmento desde el origen hasta el punto P, por el coseno de la suma de esos dos ángulos. Pero recordamos que hay una fórmula para buscar el coseno de la suma de dos ángulos, que es, bueno, dejamos el OP quieto, ¿verdad? Y el coseno de la suma de esos dos ángulos sería el coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, menos, en vez de más menos, el seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo, ¿verdad? Y si yo aquí aplico la ley distributiva de la multiplicación sobre las rectas de la izquierda, esto será OP por esto, coseno de Z, coseno de alfa, menos OP nuevamente por el seno de Z, seno de alfa, ¿ok? Vamos a marcar esto con 1 que dice que la X, esa coordenada abscisa, esa abscisa de ese punto P con respecto al sistema de coordenadas original XY es este valor, ¿ok? Igualmente, pues, cuando estudiamos eso, ¿verdad? Decíamos que la Y, esta es la I, la palabrita ahí que la he acentuado para diferenciarla de la variable Y. Esta Y, ¿verdad? De ese punto era la distancia R desde el origen hasta ese punto P, que ahora se llama OP, por el coseno, ¿verdad? Más bien, perdón, por el seno del ángulo en posición normal que formaba ese segmento con el eje positivo de X, ¿verdad? Así que Y será la R, que nuevamente es esta distancia OP, por el seno del ángulo en posición normal que forma ese segmento con el eje positivo de X, que hemos visto que es Z más alfa, ¿verdad? Pero fíjense que entonces aquí tengo el seno de una suma, y el seno de la suma por una forma de trigonométrica era, dejamos este OP quieto, y el seno de esta suma de ángulos era el seno del primer ángulo por el coseno del segundo, más el coseno entonces del primer ángulo por el seno del segundo, ¿verdad? Aquí teníamos el seno, aquí tenemos el coseno, aquí tenemos el coseno, aquí tenemos el seno. Bien, y entonces aquí aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma, ahora de la izquierda sería OP por este primer término, seno de Z, coseno de Z, más OP otra vez por este segundo término, coseno de Z por el seno de Z, de alfa, perdón. Vamos a llevar este el número 2, ¿verdad? Que ese sería el valor de la ordenada Y de ese punto, ¿verdad? Pero fíjense que si hacemos ese mismo análisis con respecto al sistema de coordenadas X', Y', ¿qué será? Según aquí vimos que la X era esto. ¿Qué será X'? Pues nuevamente, siguiendo el mismo análisis, será la medida de ese segmento, que lo llamamos R y ahora se llama OP, por el coseno del ángulo en posición normal que forma ese segmento con el eje positivo de X' ahora, ¿verdad? Así que será, X' será la medida esta OQ, ¿verdad? Que será OP, la medida esa R de ese punto con respecto hasta el origen nuevo, que es el O', el mismo origen que teníamos originalmente, ¿verdad? Por el coseno del ángulo en posición normal que forma ese segmento con el eje positivo de X', que es, fíjense, ahora alfa nada más, ¿verdad? Origen esta era Z más alfa, ahora es alfa nada más, ¿verdad? Y la Y, por la misma razón, la Y', ahora este valor será otra vez esa R, que ahora se llama OP, por el seno, ¿verdad? De alfa, de ese ángulo en posición normal que forma ese segmento OP con el eje positivo de X', ¿verdad? Dicho sea paso, fíjense que Y' también es el que se llama QP, ¿verdad? QP, y el X' es el que se llama OQ, ¿ok? Bien. Bueno, pues entonces, si yo tomo ahora, ¿verdad? Esto, vamos a borrar aquí, ¿verdad? Porque esto era, aquí fue cuando empezamos la discusión de esta lección, ¿verdad? Ya esto lo discutimos. Ahora fíjense lo siguiente. Este valor, mírelo aquí, OP coseno de alfa, mírelo aquí, OP coseno de alfa, ¿verdad? ¿Lo ve ahí? Y este OP seno de alfa, mírelo aquí, OP seno de alfa, mírelo aquí, OP seno de alfa, mírelo aquí, lo miro aquí, OP seno de alfa, y el OP coseno de alfa, mírelo aquí también, ¿verdad? Bien, pues mire, luego, sustituyendo por estos valores, estos últimos valores,
en, eh, en 1 y en 2 obtenemos las siguientes fórmulas, llamar fórmulas de rotación. Vamos a ver. X será igual a, vamos a ver, OP por el coseno de alfa. ¿Qué es OP por el coseno de alfa? Mire, es X', ¿verdad? X', OP por el coseno de alfa, repetimos, es X' por el coseno de Z menos, y aquí tenemos OP por el seno de alfa. OP por el seno de alfa, que eso es Y' por entonces el seno de Z. Y Y será igual a, vamos a ver, la Y, mire que era, ¿verdad? OP por el coseno de alfa. OP por el coseno de alfa, eso es OP por el coseno de alfa, eso es X', ¿verdad? Por entonces el seno de Z, repetimos, OP por el coseno de alfa, míralo aquí, eso es X', por lo que queda aquí, que es el seno de Z, más OP por el seno de alfa, que eso, míralo aquí, es Y', por lo que nos queda aquí, que es el coseno de Z. ¿Sí? Así que fíjese cuánto es X. X' por el coseno de Z menos Y' por el seno de Z, y la Y será X', no por el coseno, sino por el seno de Z, en vez de menos, más Y', en vez de por el seno de Z, por el coseno de Z. Y estas son lo que se llaman las fórmulas de rotación, ¿verdad? Para nuestra transformación, para la transformación de una rotación de ejes, ¿ok? Estas son las fórmulas de rotación para una rotación de ejes, que esta es la transformación, eso no hay que subrayarlo, ¿ok? Bien, esa es, ¿verdad?, lo nuevo que tenemos aquí. ¿Y para qué nos sirve eso? Por ejemplo, primero nos dice, transforme la ecuación X más Y igual a 5, ¿okay? Menos 5 igual a 0, a un sistema de coordenadas X', Y', que se obtiene del sistema de coordenadas original, ¿ok?, rotando el sistema de coordenadas original a través de un ángulo de medida, y recuerde que ese ángulo a través del cual se rota un sistema de coordenadas original para obtener un nuevo sistema de coordenadas X', Y' se llama Z, de 45 grados. ¿Okay? Bien, bueno, pues fíjense, las fórmulas, ¿verdad?, las fórmulas de rotación en este caso serán, bueno, la X original,
esta X que me dan aquí será X' por el coseno del ángulo a través del cual estoy rotando el sistema de coordenadas original, que es 45 grados, menos la Y' por el seno de ese ángulo de rotación, que es 45 grados, ¿verdad que sí? Da la casualidad que, fíjese, 45 grados y 45 grados, ¿verdad?, es uno de los ángulos en la tabla pequeña para los cuales yo conozco cuánto es su coseno y cuánto es su seno. Recuerde que era la raíz cuadrada de 2 sobre 2, ¿verdad que sí? Así que esto será X' y el coseno de 45 grados es raíz cuadrada de 2 sobre 2 menos Y' y el seno de 45 grados es lo mismo, ¿verdad? Raíz cuadrada de 2 sobre 2. Mientras que la Y, la ordenada Y de esos puntos que están en esa línea en el sistema de coordenadas original XY será, según la fórmula de rotación, X' por el seno del ángulo a través del cual vamos a rotar los ejes de coordenadas originales, que mide 45 grados, más Y' por el coseno de 45 grados también, ¿verdad?, que es el mismo ángulo de rotación tanto para el eje de X como para el eje de Y, como vimos en el diagrama que teníamos ahorita, ¿verdad que sí? Así que será X' por la raíz cuadrada de 2 sobre 2, porque eso es lo que es el seno de 45 grados, más Y' por la raíz cuadrada de 2 sobre 2, que es el coseno de 45 grados. Sustituyendo por X y por Y en la ecuación original, aquella esa ecuación original se convierte en, vamos a ver, bueno, ¿cuál es la ecuación original? X más Y menos 5 igual a 0, así que será X, que ahora vale, X vale, míralo aquí, raíz cuadrada de 2 sobre 2, X', ¿verdad?, menos Y', que será raíz cuadrada de 2 sobre 2, ponemos el coeficiente numérico primero, ¿verdad?, por Y', más la Y, que es X' por la raíz cuadrada de 2 sobre 2, así que será raíz cuadrada de 2 sobre 2, X', ¿verdad?, más Y' por raíz cuadrada de 2 sobre 2, que será raíz cuadrada de 2 sobre 2, aplicando la ley conmutativa de la multiplicación por Y', menos 5 igual a 0, ¿verdad? Menos 5 igual a 0. Yo noto aquí que estos dos términos se eliminan, ¿verdad que sí? Este se va con este. Y nos queda sencillamente raíz cuadrada de 2 sobre 2, X' más raíz cuadrada de 2 sobre 2 por X'. Así que si yo combino, ¿verdad?, como son términos semejantes, combino los coeficientes numéricos, raíz cuadrada de 2 sobre 2 más otra raíz cuadrada de 2 sobre 2 da 2 veces raíz cuadrada de 2 sobre 2, el 2 cancela con el 2 y nos queda raíz cuadrada de 2 sobre 2, más bien raíz cuadrada de 2, X' igual a, entonces, 5, ¿verdad que sí? X', raíz cuadrada de 2 igual a 5, ¿verdad? Vamos a ver, repetimos, estos términos se van, y al yo combinar estos dos términos que son semejantes, pues sencillamente sumamos los coeficientes numéricos, ¿verdad que sí? Que será raíz cuadrada de 2 sobre 2 más otro raíz cuadrada de 2 sobre 2, da 2 veces raíz cuadrada de 2 sobre 2, el 2 cancela con ese 2 veces y nos queda más que la raíz cuadrada de 2 por X' igual a, el menos 5 igual a 0, que será lo mismo que para trasladar el 5 al lado derecho. Y si yo ahora divido en ambos lados entre la raíz cuadrada de 2, pues nos queda que X' será igual a, bueno, aquí yo puedo racionalizar, ¿verdad?, multiplicando por raíz cuadrada de 2 sobre 2 arriba y abajo, y nos quedará 5 raíz cuadrada de 2 sobre, y la raíz cuadrada de 2 sobre 2 es 2. Fíjense que entonces, en el sistema de coordenadas X', Y', nos va a quedar que la ecuación de esa línea del sistema original XY, ¿verdad?, va a ser una línea vertical con respecto a ese sistema de coordenadas X', Y', que es X, la abscisa, igual a una constante. Y como usted tiene la abscisa de una ecuación que es la abscisa, ¿verdad?, la abscisa igual a una constante, eso es una línea vertical o paralela, por lo menos, al eje de Y', ¿verdad? Así que vamos a hacer ese comentario. Note
note que la ecuación de esa línea con respecto al sistema nuevo, el nuevo sistema de coordenadas x', y', corresponde a una línea vertical, vamos a ponerlo entre comillas, ¿verdad? Vertical, ¿verdad? Pues es x igual a una constante. Y recuerde, cuando yo estudiamos, ¿verdad? Ecuaciones que eran así, la x igual a una constante era una línea vertical, o por lo menos paralela al eje de y, que ahora será el eje de y', ¿verdad? En ese nuevo sistema de coordenadas x', y'. Vamos a verlo, ¿ok? Veamos. Vamos a la ecuación, la gráfica de la ecuación x más y menos 5 igual a 0, que sería y igual a menos x más 5, ¿verdad? Y igual a menos x más 5. Bien, fíjense que esta ecuación, ¿verdad? Esa línea, vamos a ponerlo así, ¿verdad? A verla por aquí. Vamos a ver, pasa, ¿verdad? Por el punto 0, 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5 por aquí. Y por el punto 5, 0, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 0, ¿verdad? Por esos dos puntos. Si la x vale 0, la y vale 5, ¿verdad? Y si la x vale 5, la y vale menos 5 más 5, 0, ¿verdad? Es esta línea que pasa así. ¿Ves? Fíjense que efectivamente corresponde a una función lineal porque tiene grado 1, decreciente porque la pendiente es negativa, negativo 1, ¿verdad? Aquí tenemos la gráfica de esa línea en el sistema de coordenadas original. Fíjense que el nuevo sistema resulta, al yo girar ese sistema de coordenadas original XY a través de un ángulo de 45 grados, ¿verdad que sí? Eso era. Sí, lo mira a 45 grados. Y 45 grados pues es un ángulo, ¿verdad? Que precisamente biseca el ángulo recto este. Así que yo me diría que más o menos, ¿verdad? Por el punto 1, 1, bien, no tuve muy bien la escala, pero más o menos sería este ángulo que está, ese ángulo que se forma aquí de 45, ¿verdad? Este sería el x', y el y' pues sería, ¿verdad? Pues así, ¿verdad? El y', moviéndolo también un ángulo de 45 grados, ¿verdad? O sea que fíjense que yo lo moví 45 grados aquí y el eje de y original también se mueve 45 grados aquí. Y fíjense que efectivamente con respecto a este nuevo sistema de coordenadas, esa línea es una línea que es paralela al eje de y', ¿se fijan? Porque fíjense que es una constante x' igual a 5 raíz de 2 sobre 2. O sea que aquí esta abscisa que está aquí con respecto a x' es 5 raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿Okay? Ese punto que está aquí tiene abscisa en este sistema de coordenadas x', y', 5 raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y por ahí a través de él es que pasa una línea que es paralela al eje de y' o que es vertical en ese sentido, ¿verdad? Si usted mide el sistema así, ¿verdad? Pues sí, la ve que es vertical con respecto a este sistema de x', y'. ¿Se fijan? Así que ahí tenemos la situación. Fíjese que hemos notado entonces que esta ecuación original en cierta forma se ha simplificado, porque fíjense que aquí tenemos una ecuación, ¿verdad? Una gráfica. Esa ecuación corresponde a una gráfica de una línea que es inclinada con respecto al eje al sistema de coordenadas
formando, ¿verdad?, un ángulo de 135 grados, ¿verdad?, que está el ángulo de posición normal, en posición estándar, ¿verdad?, un ángulo de 135 grados. Sin embargo, ahora, con respecto al sistema de coordenadas x', y y', es sencillamente una línea vertical o paralela al eje de y', ¿verdad? Fíjese que en cierta manera la ecuación original en el sistema de coordenadas x, y se simplificó a la ecuación de una línea que es paralela al eje de y' en este caso, ¿verdad? Así que vamos a hacer esa observación que es muy importante. Note que al realizar esta rotación, la ecuación x, si x más y era, ¿verdad? Si x más y menos 5 igual a 0, se simplifica en el sistema de coordenadas original, ¿verdad? Se simplifica a la ecuación x' igual a 5 raíz de 2 sobre 2 en el sistema de coordenadas rotado x', y', ¿ok? Fíjese en este segundo ejemplo, ¿okay? Dice, hacemos lo mismo, ¿verdad? Transforme la ecuación, dice 3x cuadrado más 3xy menos y cuadrado igual a 1 al rotar el sistema de coordenadas original a través de un ángulo de medida z, es el ángulo cuya tangente, o sea, la tangente inversa de 1/3. Fíjense que ahora el ángulo no nos dicen cuánto mide, pero nos dicen que la tangente de ese ángulo, o sea, es la tangente inversa de 1/3, ¿verdad? Bueno, fíjense que para yo obtener las ecuaciones de rotación, ¿verdad?, necesito el seno y el coseno del ángulo de rotación. Pero aquí lo que me están dando es la tangente de ese ángulo de rotación, ¿verdad que sí? Así que vamos a empezar observando eso. Más bien, recuerde que en las fórmulas de rotación necesitamos el seno y el coseno del ángulo de rotación, ¿verdad? Del ángulo de giro, ¿verdad? Recuerde que en las fórmulas de rotación vamos a terminar con este comentario, ¿verdad? Necesitamos el seno y el coseno del ángulo de giro. Ahora, en este problema, nos están dando la tangente de ese ángulo. ¿Ok? Bueno, pues tendremos que buscar el seno y el coseno de ese ángulo cuya tangente es 1/3, pero eso lo vamos a, para entonces poder obtener las ecuaciones, ¿verdad?, de las fórmulas de reducción,
¿verdad? Las nuevas coordenadas, ¿verdad? Y entonces pues eso lo vamos a ver en la segunda parte de esta lección, donde espero verlos ya muy pronto. Hasta entonces.